Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de recibirlos como cada 8 días y justamente el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Hipertensión. En México, la hipertensión es una de las principales enfermedades crónicas degenerativas. Se padece desde muy tempranas edades y justamente tiene muchas repercusiones. Hay incluso niños que nacen con una situación congénita que desafortunadamente desarrolla datos de hipertensión arterial. Y justamente en los adultos es una de las principales causas de mortalidad. Justamente también sabemos que la hipertensión por sí sola no genera una defunción, pero sí genera complicaciones que conllevan a esto, como son eventos cerebrales vasculares, como es un infarto agudo al miocardio, como es insuficiencia renal. Hay complicaciones a corto y mediano plazo. Y pues el día de hoy justamente el doctor Agustín Ursúa nos va a platicar de esas complicaciones, porque la hipertensión es una enfermedad que desafortunadamente ha llegado a afectarnos a la mayoría de los mexicanos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien, doctor. Pues sabemos que la hipertensión es uno de los temas más importantes en la consulta general y sobre todo una de las principales consultas de atención en los pacientes, en los médicos internistas y cardiólogos como usted. Y justamente usted mejor que nadie nos puede explicar cuáles son las complicaciones que se pueden presentar por un manejo descontrolado de estas cifras tensionales o por el hecho de retrasar la tensión o en algunos casos incluso a pesar de tener un buen control, ¿qué complicaciones se pueden presentar? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Sí, claro que sí, un gusto. Pues vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la hipertensión arterial y sobre todo enfocarnos un poco a las complicaciones que esta enfermedad causa en los pacientes, ya que muchos desconocen y es por eso que parece que no pasa nada con tener una presión arterial alta y que vamos a estar bien aún sin controlarnos o sin una revisión médica. Primero que nada, recordemos que la definición de hipertensión arterial es cuando la presión de la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiado alta y esto lo podemos checar a través de una simple toma de presión arterial en el brazo y que actualmente consideramos cifras de presión arterial alta arriba de 130-80 milímetros de mercurio. Como vamos a ver, esta debe ser corroborada por lo menos en 2 ocasiones y en ambos brazos. Antes del 2017, las cifras de presión arterial que nosotros considerábamos altas eran de 140-90, pero a partir de las guías de la Asociación Americana del Corazón, esta se redujo a un punto de corte de 130-80 milímetros de mercurio, cuando antes el punto de corte era 140-90 milímetros de mercurio, y eso automáticamente enfermó a millones de personas en el mundo, ¿no? Nada más por bajar 10 milímetros de mercurio el punto de corte. Pero bueno, ¿por qué es importante saber qué es la presión arterial? La hipertensión como tal es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en general. Dentro de las primeras o las más importantes tenemos la enfermedad coronaria, que es la causa de muchos infartos en el mundo del miocardio. La enfermedad cerebrovascular, que también es causa de muchos infartos a nivel cerebral o hemorragias cerebrales. También es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad renal crónica y que ameritan tratamiento con diálisis o trasplantes renales. También es causa de falla cardíaca, está dentro de las primeras causas, y esta falla cardíaca es cuando el corazón pues ya no puede hacer su trabajo habitual y los pacientes se fatigan
con muy poco esfuerzo e incluso en reposo. También es causa de fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, sobre todo en pacientes hipertensos mayores de 60 años y que pueden causar muchas complicaciones como embolias cerebrales y lo que llama las personas, es esto, ¿no? Que tienen la mitad del cuerpo sin sentir, sin poderlo mover. Y también actualmente se conoce como un factor de riesgo para demencia senil. Entonces, también en esto nos puede llegar a afectar la hipertensión arterial si es que no controlamos bien nuestras cifras de presión arterial. ¿Cómo hacemos detección de hipertensión arterial sistémica, y en quiénes se recomienda? Pues prácticamente todo mayor a 18 años y en aquellos sobre todo que tienen riesgo de hipertensión, aquellos que ya tienen más de 120 milímetros de mercurio de sistólica y de 70 de diastólica, aquellos que son obesos, que son sedentarios. Entonces, ellos están en riesgo de tener hipertensión. Si a esto le sumamos que ya son diabéticos, que tienen colesterol alto, que son fumadores, pues con mucho más razón hay que checarse para ver que no sean también hipertensos. Y esta detección por lo menos se debe hacer una vez al año o en cada consulta médica en general. Si acuden por una gripa, pues es buen momento para que sean revisados y se les tome la presión arterial. La presión arterial debe ser tomada en una posición cómoda, sentado y con el brazo extendido, descansando en la mesa. El paciente debe estar tranquilo, sin haber estado corriendo en algún momento, sin haber fumado, si es que son fumadores, sin tener ganas de ir al baño, que esté completamente tranquilo el paciente. Entonces, tomamos la presión arterial en esta forma y la corroboramos de preferencia en ambos brazos y si es posible, incluso acostamos al paciente y le tomamos también la presión en ambas extremidades inferiores, puesto que también cuando encontramos diferencias en la presión arterial en las extremidades, pues es indicativo de que pueda haber ya alguna enfermedad arterial periférica de fondo y que también pueda ser considerada como un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cómo confirmamos la hipertensión? El hecho de encontrar una sola presión arterial aislada arriba de 130-80 no nos hace un diagnóstico, por lo que habrá que corroborar por lo menos, al menos en 2 mediciones consecutivas, correctamente tomadas, en 2 visitas distintas. Y hay en quienes pues, se ponen nerviosos con el médico y pues les llamamos hipertensión de bata blanca, o sea que cuando están con el médico se les sube la presión, pero es por el estrés, el miedo de qué les van a decir o de que si están enfermos o no. Y entonces también aquí es útil el automonitoreo en domicilio con dispositivos validados para la toma de presión arterial, pero recordar que sí se debe de hacer, como lo comenté previamente, sentados o completamente acostados y estarlo tomando regularmente, de preferencia en la mañana al levantarse y en la noche al acostarse ya cuando están tranquilos. Y para aquellos pacientes en que nos queda la duda si realmente hay hipertensión o incluso tienen un tipo de hipertensión nocturna, como vamos a ver más adelante, pues se utilizan dispositivos como el monitoreo ambulatorio de presión arterial. La hipertensión arterial, la gran mayoría de las veces es idiopática, lo que nosotros llamamos que no tiene un factor de riesgo como tal. Sabemos que existen factores de riesgo como la herencia, el excesivo consumo de sal, pero hay un cierto porcentaje de la población que tienen hipertensión arterial secundaria y que corresponde al 5 al 10%, y esto es importante porque este porcentaje tiene alguna de estas enfermedades que causan hipertensión arterial secundaria y que una vez diagnosticadas es posible curarlas, a diferencia de la hipertensión arterial idiopática, que es la más común en todos los adultos. Por eso, cuando tenemos un paciente en consulta que tiene hipertensión arterial, pues es importante analizar no solamente qué cifras de presión arterial,
sino que otros factores de riesgo cardiovascular pueda tener, ya que el tratamiento, como veremos más adelante, va enfocado de acuerdo al riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener una persona con bajo riesgo cardiovascular que nada más sea hipertensa a otra persona que aparte de ser hipertensa, pues es fumadora, tiene diabetes, tiene descontrolado su colesterol y por lo tanto hay que ser más incisivos en el tratamiento, con metas más estrictas e incluso hacer estudios más invasivos para evitarle un desenlace o evento adverso cardiovascular mayor. Entonces, en consulta, lo que tenemos a la mano son estas escalas de estimación de riesgo que nos permiten, en una consulta, con la pura exploración física y algunos laboratorios de base como glucosa y niveles de colesterol, además de la presión arterial, podemos estimar el riesgo y poder tomar cartas en el asunto. ¿Y todo esto para qué? Pues precisamente para evitar las complicaciones de la hipertensión arterial, como veremos en un momento. La insuficiencia cardíaca y el infarto agudo del miocardio son actualmente muchas de las causas de muerte cardiovascular en el mundo y la hipertensión arterial aumenta el riesgo de estas dos enfermedades. Es por lo tanto que todo paciente con hipertensión arterial debe de iniciar con cambios en el estilo de vida y un tratamiento dirigido precisamente a disminuir el riesgo de presentar estas enfermedades. Asimismo, también tenemos que la hipertensión arterial, pues es, al igual que otros factores como la enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, los niveles altos de colesterol y triglicéridos, también es un factor principal precisamente para la insuficiencia cardíaca aguda. La fibrilación auricular, esta tal vez no la habrán escuchado mucho, pero esta es una arritmia que se presenta muy frecuentemente en mayores de 60 años y más, sobre todo en aquellos pacientes que son hipertensos, diabéticos o que tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes por lo general se quejan de palpitaciones muy rápidas, de inicio súbito y pues, se sienten fatigados fácilmente, caminan poco y se fatigan. ¿Y por qué es la importancia de detectar este tipo de arritmia? Esta es la principal arritmia que causa pues, la formación de coágulos y que se van al cerebro o alguna otra parte de la economía del cuerpo y causan infartos en donde se establecen. Y entonces, si se va un coágulo al cerebro, pues nos va a causar un infarto cerebral y pues es una causa de discapacidad e incluso de muerte muy importante y prevalente en la población adulta. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta todos estos factores de riesgo: la hipertensión, la edad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol y otras enfermedades como la tiroides. Asimismo, la hipertensión arterial también es causa de accidentes cerebrovasculares, no solamente infartos, sino también hemorragias, ya que cuando tenemos una crisis hipertensiva, sobre todo cifras de presión arterial mayores a 180 sobre 120, hay un alto riesgo de tener una hemorragia intracraneal. Y por los otros factores, como ya habíamos comentado, pues también un infarto cerebral. Y es una causa también de discapacidad, sobre todo si se asocia a fibrilación auricular. Por lo tanto, la hipertensión arterial es, como lo llaman, un asesino silencioso. La gran mayoría de pacientes no se sienten mal estando hipertensos todo el tiempo, hasta que debutan con alguna complicación y como ven, pues estas pueden ser muy graves. Un infarto agudo del miocardio, un infarto cerebral, una falla cardíaca, son cosas que son muy mórbidas para los pacientes y ponen en riesgo sus vidas. También tenemos como causa de demencia, actualmente ya conocemos que
no solamente el Alzheimer ni el Parkinson son causas de demencia, también tenemos la demencia de tipo vascular y estas se asocian a factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes de largo tiempo de evolución, el tabaquismo, y por lo tanto también hay que prevenir este tipo de enfermedades o de complicaciones secundarias a los factores de riesgo cardiovascular, incluida la hipertensión, para evitar este tipo de enfermedades en nuestros adultos mayores. Entonces, todo esto nos debe hacer recapacitar en la importancia del por qué tener un buen tratamiento de hipertensión arterial e incluso por qué incluso deberíamos de evitar tener hipertensión arterial. Como en esta tabla que vemos, donde según las guías de la Asociación Americana de Corazón, pues tenemos que la presión arterial es abajo de menos de 120-80 milímetros de mercurio, en la que de todos modos debemos de promover estilos de vida óptimos y saludables para todos nuestros pacientes. Pero en aquellos que ya tienen presiones arteriales elevadas, todavía no de hipertensión, pero sí ya en rangos de prehipertensión, pues ya incluso en ellos tenemos que ser más incisivos en los cambios en el estilo de vida, de los cuales hablaremos en un momento. Pero en aquellos que ya se diagnostican con hipertensión, está documentada en el consultorio en más de 2 ocasiones, con cifras de más de 130-80 milímetros de mercurio, en ellos sí es importante evaluar su riesgo cardiovascular a 10 años, ya que si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, pues aparte de las recomendaciones en el estilo de vida, pues ya hay que dar un tratamiento antihipertensivo, por lo general con 2 antihipertensivos, para un buen control. Y en aquellos que no tienen riesgo cardiovascular alto, pues también iniciamos con cambios en el estilo de vida como primera recomendación y los revisamos en 3 a 6 meses para ver si hay disminución o no de sus cifras arteriales. Y en caso que no, entonces ahí sí ya tendríamos que iniciar un tratamiento. Y en aquellos pacientes con hipertensión estadio 2, que es más de 140-90, pues aquí ya se recomienda de inicio un tratamiento farmacológico, por lo general de doble antihipertensivo, más los cambios en el estilo de vida. Y aquí las revisiones al inicio van a ser cada mes para asegurar un buen control y cumplir los objetivos y llevarlo a metas de por abajo de 130-80 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que en los cambios de estilo de vida, pues es importante empezar a movernos, ¿no? Y esto no solamente con ejercicios de alto rendimiento, podemos empezar a caminar todos los días, más de 30-45 minutos al día, empezar a hacer alguna actividad tipo yoga, tai chi para adultos mayores. La verdad es que el ejercicio es toda aquella actividad que le acomode y le guste a los pacientes. También tener que enfocarnos en la nutrición con una dieta baja en sal. Es importante disminuir el exceso de sal y comer más vegetales ricos en potasio, bajar mucho las harinas, los carbohidratos, limitar, o diría incluso yo, suspender la ingesta de alcohol, puesto que en pacientes hipertensos con uso de alcohol, pues ya no se recomienda para prevenir nada. Y entonces nos puede poner más en riesgo que ayudar una copita diaria de alcohol. La pérdida de peso va a ser bien importante en aquellos pacientes obesos, puesto que el control de peso, el bajar el 10% de su peso actual, les puede ayudar a controlarse con puro cambios en el estilo de vida sin tratamiento antihipertensivo. En aquellos fumadores hay que incentivarlos a realmente no fumar ya nunca en la vida. Y actualmente también se recomiendan medidas antiestrés como el uso o la meditación, el mindfulness o este tipo de terapias para relajación.
Y tenemos aquí las posibles combinaciones de tipo de fármacos antihipertensivos que van a recibir una vez que son diagnosticados, sobre todo con hipertensión con alto riesgo cardiovascular o hipertensión por arriba de 140-90 milímetros de mercurio. Entonces, les van a indicar por lo general un captopril junto con un diurético, un amlodipino con un captopril. Entonces, tenemos muchos grupos y clases de antihipertensivos, ya que esto ahora no hay limitaciones con ninguno o con otro, que si están o no en las instituciones públicas, que si los pueden o no pagar. Aquí lo importante es dar un adecuado tratamiento para que los pacientes se mantengan siempre controlados, disminuyendo su riesgo cardiovascular. Y no olvidar que no solamente tratamos al paciente por su hipertensión arterial, hay que también valorar sus otros factores de riesgo cardiovascular, como el ser diabético, el colesterol alto. Entonces, en esos pacientes también nos va a interesar no solamente bajar la presión arterial, sino tener un buen control de su diabetes mellitus, ¿no? Con glucosas en ayuno menores a 120 miligramos por decilitro, también con una hemoglobina glucosilada por abajo de 7. En el control de colesterol, pues tenemos metas de colesterol malo, que es el LDL, por abajo de 100, o incluso en aquellos pacientes ya infartados previamente, por abajo de 70, incluso de 50 miligramos por decilitro. Entonces, esto es lo que hacemos en una consulta de especialista, ¿no? Disminuir a toda costa los boletos de la rifa del infarto de nuestros pacientes, pues para que puedan tener una vida con calidad, sin complicaciones, y evitarles tanto muerte o complicaciones muy graves que deterioren su calidad de vida a corto plazo. Y pues por su atención, muchas gracias. Yo aquí termina mi charla en cuanto a las complicaciones y lo que quería hablarles de ustedes del tratamiento y de la evaluación que hacemos nosotros como especialistas para el cuidado de su salud cardiovascular y sobre todo en aquellos pacientes con hipertensión arterial. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Es un tema pues muy importante y sobre todo muy frecuente en nuestro país. Y lo más importante es que debemos de llevar un seguimiento y un apego por un médico especialista. En este caso, lo ideal es un médico internista y un médico cardiólogo. Doctor, si me lo permite, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han hecho los participantes. Doctor, nos pregunta Irma, ¿cómo se toma la presión en las extremidades inferiores? Es lo mismo, nada más que el manguito con lo que se infla se pone arriba de los tobillos y nosotros checamos el pulso en la parte superior del pie, o sea, el empeine. Ahí está la arteria pedia, o en el maleolo interno del tobillo, o sea, en la parte interna del tobillo, ahí se encuentra la arteria tibial. Entonces, así es como también nosotros checamos la presión arterial, y más ahora con los aparatos de presión arterial que son automáticos, pues es más fácil todavía, ¿no? Entonces, que automáticamente no tenemos ni siquiera que auscultar la presión arterial y que ya están bien validados. Y esto nos ayuda precisamente, como comentaba en la charla, ver que no haya datos de enfermedad arterial periférica, puesto que esto ya es un factor ya de mayor riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial. Muy bien, doctor, muchas gracias. También nos está preguntando Arturo, doctor, ¿qué es más aconsejable? ¿Tomar la presión arterial con un dispositivo automático o con uno de mercurio? Bueno, creo que de mercurio ya no se usan. Son los esfingomanómetros convencionales. Así es. Antes usábamos pues, los de mercurio, que eran los que cuando nosotros estudiábamos eso sabía. Todavía no estaban validados adecuadamente los aneroides, que es los que actualmente manejamos en los hospitales, los de aire, ¿no? De inflar la bombita. Pero actualmente ya también los automáticos están bien validados y son muy útiles, sobre todo para personas que nunca han tomado la presión arterial. No necesitan saber incluso palpar el pulso ni
ni cuáles son los ruidos de Korokov que tanto nos enseñan en la Facultad de Medicina, ¿no? Que si el primero y el quinto ruido. Entonces esos dispositivos automáticos son muy confiables, ya están validados, aprobados por la FDA y por lo tanto son útiles sobre todo en casa para el automonitoreo de su presión arterial. Yo les recomiendo siempre el brazalete de brazo, porque el de muñeca, como aquí hay mucho huesito en la muñeca, a veces sí nos da presiones distintas en cada medición, por eso es mejor o más útil el de brazo. Muy bien, doctor. Nos pregunta Gerardo, conforme vayamos teniendo más edad, ¿estamos expuestos en algún momento dado a ser hipertenso, aún haciendo ejercicio? Sí, así es. Parte del proceso de envejecimiento tiene que ver también con el endurecimiento de nuestras arterias, que nuestros riñones también ya no manejen bien las cantidades de sal que ingerimos en la dieta. Es por eso que en aquellos pacientes que sí tienen predisposición genética de hipertensión en la familia, o sea, sus papás, hermanos hipertensos, lo primero que hacemos es reducir la sal, puesto que son riñones que no toleran bien las cantidades altas de sal. Y eso puede incluso prevenir por muchos años la aparición de hipertensión, pero tarde o temprano el simple hecho de envejecer, incluso aunque hagamos ejercicio, pues esto nos puede jugar nuestra salud una mala pasada, pero eso no quiere decir que tengamos que estar mal, ¿no? Nada más que pues envejecemos y podemos tomar algunas medidas ya específicas para mantenernos bien controlados y evitar estos desenlaces de enfermedades y complicaciones por hipertensión. Muchas gracias, doctor. José nos está preguntando, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a los niños y adolescentes que presentan esta enfermedad? En los niños y adolescentes, por lo general, tienen enfermedades secundarias como causa de hipertensión. Por ejemplo, tienen defectos desde el nacimiento de su aorta, que llamamos nosotros coartación de aorta. Es una interrupción de la aorta, que es la arteria principal del corazón, donde sale toda la sangre hacia el resto de los órganos, y esa está en algún punto obstruida y eso causa hipertensión secundaria. Y eso es curable con una cirugía o intervencionismo actualmente. Se libera esa obstrucción y los pacientes se curan. Y también tienen otras causas secundarias como causas endocrinológicas, de las cuales, pues la verdad es que tardaríamos otra charla o te necesitaríamos otra charla para hablar de cada una de ellas, pero sí no es normal que tengan hipertensión los niños, incluso menores de 30 años. Si hay hipertensión, hay que buscar siempre una causa secundaria, y lo bueno de las causas secundarias es que todas se curan con un tratamiento adecuado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta David, ¿una persona que es deportista puede ser hipertensa? Sí, así es. El ejercicio no nos exime de tener una enfermedad de riesgo cardiovascular, incluida la hipertensión, la diabetes, y eso también tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios, con cierta parte de la herencia de genes que nos heredaron nuestros familiares, pero el ejercicio sí ayuda mucho a prevenirla, a retrasar su aparición y en caso de que la tengamos, pues a mejorar nuestra calidad de vida y disminuir por mucho las complicaciones de esas enfermedades. Entonces el ejercicio siempre va a ser un hábito muy recomendable en toda la población, a todas las edades, desde niños hasta ancianos, siempre y cuando no tengamos una limitación física para hacerlo, pero sí, tampoco no nos exime de que no podamos enfermarnos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nos comentó, doctor, que con el paso de los años, por la arteriosclerosis es predisposición a desarrollar hipertensión. ¿Qué ocurre en los pacientes adultos mayores, doctor? Nos está preguntando María Guadalupe. ¿Cuál es la cifra de presión en una persona de 95 años? Pues idealmente debe ser normal, o sea, menos de 130, 80 milímetros de mercurio. Pero el tipo de hipertensión que solemos encontrar en los adultos mayores, sobre todo más de 75 años, es una hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué es esto? Con la presión alta, pues precisamente alta, y la baja normal. O sea, nada más la cifra sistólica es la elevada. Y esto nos habla de un
endurecimiento de las arterias que pues, se lleva como un proceso también que está dentro de lo esperado en el envejecimiento de nosotros como humanos, ¿verdad? Pero pues ahí también hay que poner atención y dar tratamiento adecuado, porque si no, pues van a tener desenlaces adversos más pronto, ¿no? Si no damos un tratamiento adecuado, pues es el paciente que termina con un infarto cerebral, un infarto al miocardio o demencia. Así es. Muchas gracias, doctor. Patrick nos pregunta, ¿de qué manera influyen los problemas pulmonares de hipertensión? Pues como tal, no hay una relación muy directa del problema pulmonar con la hipertensión arterial sistémica. Sí lo hay cuando hablamos de hipertensión pulmonar o arterial pulmonar, que es distinto, las confunden a veces los pacientes, ¿no? Es que me dijeron que tengo hipertensión arterial pulmonar. Pues sí, normalmente la circulación pulmonar viene del ventrículo derecho. Esa lleva la sangre no oxigenada, que se recoge de todo el cuerpo, que llega al corazón y esta la manda hacia los pulmones a oxigenarse. Entonces, en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica o alguna otra causa que eleve la presión arterial pulmonar, pues esa es la que hablamos o escuchan hablar que es hipertensión arterial, pero es pulmonar, no es la sistémica que vemos normalmente todos los días en nuestros pacientes. Así es, pues muchas gracias. Nos pregunta Felipe, ¿se puede retirar parcial o definitivamente el tratamiento contra la hipertensión? Sí, de hecho, antes nos enseñaban que la hipertensión arterial, una vez diagnosticada, era incurable, ¿no? Que ya ibas a ser hipertenso el resto de tu vida. Pero si vemos que la gran causa de hipertensión arterial son otros factores de salud, como por ejemplo la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de sal, el consumo, o más bien el fumar, pues si nosotros quitamos todos esos factores porque son modificables, o sea, dejo de fumar, empiezo a hacer ejercicio, bajo de peso y modifico mis hábitos nutricionales, esto no va a ser algo mágico, ¿no? No va a ser de un día para otro. Sí necesito mantener por lo menos esos hábitos por lo menos 6 meses a 12 meses. Muchos de mis pacientes, que la verdad les agradezco por hacerme caso, porque si no me hicieran caso y no lo hicieran ellos, porque el trabajo difícil lo tienen ellos, de hacerlo todos los días, la verdad es que tengo muchos pacientes que actualmente están sin tratamiento de hipertensión con cifras de presión arterial ya normales nuevamente. Pero, insisto, se requiere mucho empeño y énfasis en los cambios en el estilo de vida de los pacientes, porque para mí es muy fácil decirlo, hablarlo aquí. Lo difícil es llevarlo a la práctica y hacerlo todos los días, no volver a agarrar un cigarro en la vida, no volver a ingerir alcohol, hacer ejercicio regular todos los días de mi vida y muchas cosas. Entonces, pero sí es posible suspender el tratamiento en algún momento si el paciente cambia por completo los hábitos de vida y los mantiene por lo menos entre 6 a 12 meses. Perfecto, doctor. Muy bien. Nos están preguntando, doc, también, ¿cómo se relaciona la hipertensión arterial y la insuficiencia renal? Claro. Así como comentamos que la hipertensión es factor de riesgo para infarto, demencia, falla cardíaca, también las arterias que nutren al riñón, pues también sufren cada vez que hay hipertensión arterial. Los riñones son como la esposa del corazón, ¿no? Cuando está mal el corazón, también está mal el riñón. Y viceversa, cuando está mal el riñón, también puede estar mal el corazón. Es una simbiosis de estos dos órganos muy importante. Es por eso que una hipertensión de largo tiempo de evolución mal controlada va a dañar tarde o temprano a los riñones. Entonces, también es un órgano que hay que estar evaluando y checando durante las revisiones de la hipertensión para ver que no haya ningún dato incipiente o de riesgo para falla renal, ya que también hay ciertas predisposiciones genéticas, familiares o que tienen alguna otra enfermedad como
riñones poliquísticos que pueden poner todavía aún más en riesgo a los pacientes hipertensos de tener o terminar en falla renal. Muy bien. No, doctor, nos hacen una pregunta muy difícil. ¿Cuál es el tratamiento ideal para la hipertensión? Yo creo que aquí se dividiría en dos partes, ¿no? El tratamiento médico y no médico. Así es, porque el tratamiento no farmacológico es ideal para todos. El no fumar, el bajar de peso, el hacer ejercicio, comer sanamente. La dieta no quiere decir dejar de comer, sino más bien comer sanamente. Y bueno, eso es a grandes rasgos el no farmacológico, pero actualmente tenemos, como vieron ustedes, gran cantidad de fármacos de todas las especies conocidas. Entonces ya no hay limitaciones ni por el costo ni por los efectos adversos. Por ejemplo, dice, es que a mí el captopril me da tos. Perfecto, pues no le damos captopril, le damos otro medicamento que también ha sido probado para llevar un adecuado control de su presión arterial. Entonces, actualmente no hay limitaciones y prácticamente ningún paciente debería de tener el mismo tratamiento que el otro. ¿Por qué? Porque los tratamientos son hechos a la medida para evitar ciertos riesgos en cada paciente y de acuerdo a la tolerancia y a la economía también del paciente. También es importante ver esto, ¿no? Porque son tratamientos que pueden durar toda una vida, ¿no? Entonces, también hay que ver la importancia de la economía y no nomás por creer que es un medicamento caro es el que mejor me va a controlar. Hay estudios, infinidad de estudios donde tanto captopril, enalapril, que son medicamentos muy económicos de toda la vida, que han demostrado su seguridad y eficacia en el control de la presión arterial. Y también tenemos los tratamientos muy caros, novedosos, que también son benéficos, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, no hay un tratamiento específico para toda la población, más bien hay varios tratamientos que se pueden acomodar a las necesidades y a las características individuales del paciente para que tenga el beneficio de una buena terapia, un buen control y por lo tanto disminuirle su riesgo cardiovascular. Muy bien, doc, muchas gracias. Y por último, doctor, un paciente hipertenso, controlado, de muchos años de evolución, ¿también puede desarrollar insuficiencia renal? Sí, porque no es el único factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. También hay que ver que no sea diabético, ver que no consuma ciertos tóxicos que pueden dañar al riñón. Es muy común que los pacientes se automediquen antiinflamatorios de forma crónica cuando tienen dolores crónicos y eso daña muchísimo al riñón, ¿verdad? Entonces, no solamente es la hipertensión la única causa de enfermedad renal crónica, sí es importante hablar con su médico acerca de todas las cosas que pueden hacer para evitar también una enfermedad renal crónica. Sobre todo aquellos pacientes que se automedican, los invitamos a que no lo hagan, que si tienen algún problema en específico, sí visiten a su médico de confianza, puesto que se pueden poner en riesgo. Parece que son inocuas las pastillas, pero sí pueden causar muchos problemas a largo plazo. Muy bien, doctor. Y para eso justamente están los cardiólogos. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues estamos allá a sus órdenes en Médica Campestre, en el consultorio 101, en la Torre Médica de Especialidades. Y pues la verdad es que es un gusto recibirlos y atenderlos y que se vayan bien a su casa con una mejor calidad de vida. Eso es lo importante, doctor. Pues, doctor, agradecido como siempre con usted, con su tiempo. Una plática sobre todo muy acorde a las condiciones actuales. Justamente en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Hipertensión y lo que queremos es justamente esto, que si la gente o los pacientes ya son hipertensos, se apeguen a su tratamiento y quienes no son, pero tienen factores de riesgo, acudan tempranamente para que puedan evitar la progresión de enfermedades como las que usted nos comentó. Doctor, pues nuevamente agradecido. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy, doctor, y pues esperamos contar con su participación y conocimiento en futuros eventos. Muchísimas gracias, un placer siempre, Memo. Estás muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Y pues bueno, también agradecerles a todos ustedes por participar en este webinar y justamente les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Justamente en esta revista Salud y Felicidad podrán encontrar así como otros temas de interés y compartirlo a través de sus redes sociales.
Y pues bueno, también no me queda más que invitarlos la próxima semana. La próxima semana tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco también relacionado a la hipertensión, pero vamos a hablar de una manera de los medios que deben de cambiar, la alimentación. Vamos a hablar sobre una dieta para el alma. Y justamente para eso contamos con la participación de la licenciada Paula Ledesma Novoa, quien nos va a hablar sobre este tema en especial. Y justamente es muy importante relacionar la alimentación, actividad física y un tratamiento adecuado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Y gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.